Bienvenidos a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional. Hoy estamos emitiendo desde el Auditorio Alfonso López de la Universidad Nacional. Y el tema con el cual vamos a trabajar hoy en Paz en Foco es el de la Jurisdicción Especial para la Paz. Por eso hemos invitado a tres reconocidos juristas que conocen del tema. Gustavo Gayón, que es el creador de la Comisión Colombiana de Juristas y un destacadísimo defensor de derechos humanos. Francisco Barbosa, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, columnista del Tiempo. Y Diego Martínez, secretario ejecutivo del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos y quien fue parte del equipo asesor de las FARC en las conversaciones de La Habana. Con ellos tres vamos a conversar y a tratar de explicar lo más sencillamente posible qué es esto. Empecemos con Gustavo. ¿Qué es la Jurisdicción Especial para la Paz y cuáles son sus objetivos? Es un sistema de justicia, es un tribunal creado especialmente para tratar, juzgar, investigar y juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto, tanto por los combatientes e incluso también por civiles que hayan participado en las actividades, es decir, por guerrilleros, por miembros de la fuerza pública, por agentes estatales y por particulares que hayan intervenido en el conflicto. Es una jurisdicción especial que se crea para poder atender de manera adecuada y con categorías propias de lo que se llama justicia transicional, en un universo inmenso de delitos que tienen que ser procesados con una relativa rapidez para superar esta etapa de transición del conflicto armado a una situación de paz. Francisco, dentro de lo que se conoce como el sistema integral de verdad, justicia, reparación, ¿qué papel juega la Justicia Especial para la Paz? Yo creo que es el centro de la idea de tratar de pasar la página desde el punto de vista de todos los crímenes que se cometieron en el país, porque en el fondo, que tengan que ver en relación con el conflicto, en el fondo, basado en un principio central, y el principio central es que las víctimas son el eje de todo ese sistema. Como decías, el sistema está integrado por varios elementos. Uno de ellos es la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, otro es la creación de una unidad para la búsqueda de desaparecidos, pero ese eje central de la Jurisdicción Especial para la Paz, como planteaba Gustavo hace un momento, pues va a mirar, digamos, con objetividad y por supuesto con claridad toda esos diversos actores que han cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y van a ser investigados, sancionados y por supuesto tendrán que tener un mecanismo de reparación para las víctimas y de garantías de no repetición. Creo que ahí está el eje central de todo esto, que por supuesto es coincidente o concordante con nuestra constitución política y con los parámetros y los estándares internacionales que se han construido en los diferentes tribunales y mecanismos internacionales. Diego, ¿hay alguna relación entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la justicia ordinaria? Sí, precisamente lo primero que hay que decir es que esta es una jurisdicción nacional, ¿no? Y obviamente forma parte de la rama jurisdiccional. La diferencia es que es una jurisdicción autónoma dentro de la rama judicial, excepcional por las características que mencionaba Francisco y transitoria. Y efectivamente existen unos mecanismos de relacionamiento con la jurisdicción ordinaria. Me explico. En el decreto que en estos días fue expedido para efectos de nombrar el grupo de personas que van a elegir los jueces y magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues ahí hay un representante de la rama judicial, un representante nada más y nada menos que de
la Corte Suprema de Justicia, que es el doctor Acuña. Entonces, este es un tipo de relacionamientos que tiene la jurisdicción. Y otros mecanismos, por ejemplo, mecanismos de revisión a efectos de constitucionalidad, ¿sí? Hay una sala de revisión de incidentes conformados por magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz y conformados por magistrados de la Corte Constitucional. Es entonces en esas dos dimensiones en que podemos decir que hay una relación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial. Sí, hay una para la relación paz. autónoma, es decir, lo que ustedes también tienen que valorar es que llevamos 50 años de conflicto armado y efectivamente de alguna otra manera la rama pues en este conflicto participó, ¿sí? O investigando cuando bien lo hizo, pero también en algunos casos favoreciendo intereses de turno, ¿sí? No quisiera entrar en detalle con el tema. Y la jurisdicción tiene, si se quiere, un nivel de autonomía frente a la misma jurisdicción, porque lo que no se quiere, que creo que un poco lo que habría que decir, lo que no se quiere es reproducir, si se quiere, los vicios que existen dentro de la jurisdicción ordinaria. Lo mejor que está ahí es lo mejor que tiene la jurisdicción ordinaria. Los temas que no debe tener la jurisdicción ordinaria son los temas que especialmente están blindados para su autonomía. Gustavo, ¿cómo se implementará la Jurisdicción Especial para la Paz en favor de las víctimas? Bueno, va a haber unas salas que van a recibir y procesar los casos que se presenten a su consideración, unas salas que estarán encargadas de verificar que efectivamente se cumpla con los requisitos para que sean analizados dentro de ellas, es decir, fundamentalmente que sean delitos relacionados cometidos con el conflicto, y dentro de ellos se estudiará, según la gravedad de los casos, se dará un tratamiento prioritario a los casos más graves, pero también tendrá que tratarse los casos menos graves de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional al analizar el marco jurídico para la paz, que señaló que las violaciones de derechos humanos, infracciones graves al derecho humanitario, deben ser todas objeto de procesamiento judicial, y se establecerán 3 categorías de situaciones. Una, la de quienes colaboren con la jurisdicción desde el principio, confesando, revelando la verdad de lo ocurrido y manifestando su disposición a reparar, quienes serán objeto de sentencia judicial declaratoria de responsabilidad cuando efectivamente hayan incurrido en estos delitos, y recibirán una pena consistente en la realización de trabajos de reparación a partir de un programa de reparación que presentarán al magistrado, al juez, y que será consultado con las víctimas y que será supervisado por el tribunal. Un segundo grupo de casos es el de quienes no colaboran desde el principio, pero en mitad del proceso decidan colaborar, y entonces tendrán un tratamiento, tendrán unos beneficios consistentes en la reducción de la pena para recibir de 5 a 8 años de prisión, y también actividades y trabajos de reparación. Y una tercera categoría es la de quienes no colaboren con el tribunal, con la jurisdicción, pero sean encontrados responsables, los cuales podrán ser condenados hasta 20 años de prisión. Son esas 3 categorías con las cuales se pretende que el tribunal realice de manera ágil sus actividades y llegue a satisfacer los derechos de la mayor cantidad posible de víctimas. Francisco, con base en lo que decía Gustavo, y para nuestros televidentes, funcionalmente entonces, ¿cómo está organizada la Jurisdicción Especial para la Paz? Bueno, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene, digamos, dos componentes muy importantes. Están estas salas, que son una sala de amnistía, una sala de esclarecimiento y determinación de los hechos. Hay una unidad, como una suerte de fiscalía dentro del tribunal, y una segunda parte en donde uno observa que hay una sección de revisión, que hay una sección de primera instancia. Primera instancia cuando se reconoce la responsabilidad o cuando no se reconoce la responsabilidad, un poco en el marco de lo que planteaba Gustavo,
y por supuesto digamos, unos mecanismos que para la audiencia pueden ser complejos, pero pues que explican muy bien la coherencia del sistema. Es una especie de elemento central para investigar y acusar, y unos elementos para juzgar. Ahora es importante aclarar lo siguiente: no estamos hablando de un sistema netamente judicial típico de justicia retributiva, digamos, ese no es el objetivo de esto, porque podríamos pensar en caer en las mismas cosas, y es tratar de volver un proceso político, un proceso de paz que tiene una connotación política, en un elemento netamente judicial, lo cual no es el objetivo, lo que no es el objetivo del acuerdo. Es estos elementos de justicia que tienen que hacerse para poder cumplir, digamos, con lo que ha dicho la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los pronunciamientos de los organismos internacionales. Los compromisos de Colombia tienen que estar acompañados con unos elementos que se planteaban al final de la respuesta de Gustavo, y es el tema de la reparación de las víctimas. Es decir, las sanciones que se van a presentar acá tienen que ver necesariamente con que no es solamente una decisión de un juez que restringe la libertad, sino esto tiene que estar acompañado de unos planes que tienen que, por supuesto, contar con las víctimas y reparar. Imagínense para la audiencia lo que significa que se toma una decisión y se convoca a las víctimas, o se va a tomar una decisión y se convoca a las víctimas y se consulta con las víctimas una serie de elementos. Esto es algo inédito desde el punto de vista judicial en el marco, o digamos desde el punto de vista de la justicia transicional en el marco de un proceso como el que vamos a vivir. Entonces, ahí está como el enfoque. Habrá sanciones, esto sí retributivas, para aquel que diga yo no quiero colaborar. Algunas personas han creído que este es un escenario fácil, digamos, donde yo busco una instancia diferente después de que he tenido una condena en la jurisdicción ordinaria y resuelvo el problema. No, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene unos componentes de una responsabilidad inmensa en otros términos, como verdad, garantías de no repetición y reparación integral, en donde, por supuesto, todos los actores que hayan participado en estos crímenes, que no son amnistiables ni indultables en el acuerdo, tendrán que responderle a las víctimas y al país. Creo que ese es uno de los elementos centrales de esto. Podríamos decir entonces, Diego, que el centro de la Jurisdicción Especial para la Paz es, por supuesto, las víctimas, la verdad y la justicia retributiva. Pero ahí surge una pregunta: ¿cómo la Jurisdicción Especial para la Paz, Diego, garantiza la no impunidad? No solo ese principio, yo creo que el derecho internacional de los derechos humanos es principio orientador del marco de actuación de la jurisdicción. Pero mire, a mí me parece muy importante decir que en Colombia existe diversas formas de impunidad. Es decir, la impunidad no es solo normativa. O sea, la impunidad, es decir, la impunidad no es solamente ausencia de castigo. Lo que ha venido ocurriendo acá es otra forma de impunidad. Entonces, aquí tenemos una especie de impunidad de memoria histórica. ¿Sí? Esta es una sociedad preparada para olvidar. Yo creo que ese es un primer elemento. Un tipo de impunidad institucional. Es decir, si usted me pregunta cuántos miembros del secretariado están condenados, yo le digo todos. Y fuera de eso, las FARC tiene más de 4.000 hombres en la cárcel. Yo creo que con las FARC se ha hecho justicia, se ha aplicado justicia. Pero si usted me pregunta cuántos altos determinadores en un país donde más del 80% de las victimizaciones son originadas por agentes del Estado, pues hasta este momento no hay altos responsables del Estado vinculados. Entonces, lo esencial es que la JEP, en mi criterio, y el sistema integral es un sistema holístico, es decir, un sistema que pretende abordar las diferentes dimensiones de esta impunidad. Yo creo que es muy importante resaltar que hay una comisión de la verdad. O sea, existirá, que en estos días se creó una comisión para el esclarecimiento de los hechos, una unidad que va a buscar los desaparecidos, pero también distintos tratamientos a este fenómeno de la impunidad. Y yo creo que es la primera vez que podremos decir va a existir un sistema que va a poder investigar y juzgar altos responsables, no solo la guerrilla, sino también agentes del Estado y terceros determinadores. Es decir,
no hay duda que la Jurisdicción Especial para la Paz es un mecanismo complementario para garantizar que no va a haber impunidad y que el centro de esa justicia, evidentemente, son sanciones, pero sanciones en el sentido de lo retributivo con las víctimas allí como un elemento central, lo cual es novedoso frente al tratamiento penal, digamos, típico que se da. Bueno, vamos a hacer una primera pausa en nuestro programa. Los invitamos a ver una nota de contexto antes de nuestra pausa. Mediante la Jurisdicción Especial para la Paz, se crea un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esta jurisdicción está enmarcada en un componente de justicia, con los objetivos de proteger y satisfacer los derechos de las víctimas, proporcionar verdad a la sociedad colombiana, dar seguridad jurídica a quienes participaron directa o indirectamente en el conflicto armado colombiano y contribuir al logro de una paz estable y duradera. Con la Jurisdicción Especial para la Paz, se combatirá la impunidad por los graves crímenes cometidos durante el conflicto y pueden acogerse los combatientes de grupos armados al margen de la ley que suscriban el acuerdo final de paz con el gobierno, los agentes del Estado que participaron en conductas delictivas relacionadas con el conflicto armado. También a los miembros de la fuerza pública se les garantizará un tratamiento diferenciado, equitativo y equilibrado. La Jurisdicción Especial para la Paz permite a quienes colaboren de forma efectiva la restricción de la libertad, mas no la privación de la libertad. En consecuencia del aporte de la verdad plena, se garantice la reparación a las víctimas y se legitime la no repetición. La Jurisdicción Especial está compuesta por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas, el Tribunal para la Paz, la Sala de Amnistía e Indulto, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Unidad de Investigación y Acusación. El incumplimiento de las condiciones acordadas del sistema llevará a la pérdida del tratamiento especial. Universidad Nacional, patrimonio de todos los colombianos. Retornamos a La Paz en Foco. Hoy estamos hablando de la Jurisdicción Especial para la Paz, acompañados de Gustavo Gayón, Francisco Barbosa y Diego Martínez, tres destacados juristas. Gustavo, ¿en qué consiste lo que en la jurisdicción se habla de el régimen de reclusión diferenciado y cuál es, digámoslo, el alcance de ese régimen de reclusión? Bueno, como dijimos antes, va a haber 3 categorías de conductas según el comportamiento del procesado. La de quienes colaboren con el tribunal, la de quienes no colaboran al principio, pero en la mitad del proceso decidan colaborar, y la de quienes no colaboren. Los primeros, dijimos, estarán sujetos a un régimen en virtud del cual, en caso de ser encontrados responsables, se declarará judicialmente su responsabilidad, es decir, se impondrá una condena y se les, como parte de esa condena, se les impondrá la obligación de realizar actividades de reparación durante un periodo hasta de 8 años en un régimen de privación, de un régimen especial de manejo de su situación de libertad. Este régimen especial todavía no ha sido esclarecido suficientemente, creo que será objeto de la reglamentación. Lo que es claro es que no será un régimen de prisión, no será un régimen de cárcel, pero implicará restricciones efectivas a la libertad. Estamos esperando a que la reglamentación desarrolle
esto. Pero permítame, Alejo. Pero, perdón, Gustavo, esa reglamentación la hará el propio tribunal de la jurisdicción una vez conformado. Yo no sé si se hará dentro de la reglamentación legal por la vía rápida, por el llamado fast track, o por el tribunal. La verdad no tengo claridad al respecto. Pero sí quisiera aprovechar la oportunidad para señalar que algunas personas han indicado que estamos aquí en presencia de una situación de impunidad porque no habrá cárcel. Y eso no es cierto. Eso no es cierto porque la impunidad no se determina por el hecho de que haya cárcel o que no haya cárcel. La impunidad se determina por el hecho de que haya justicia, y la justicia está integrada por varios elementos, 5 elementos fundamentalmente, que son la verdad, la reparación, las garantías de no repetición, la declaración judicial de responsabilidad y la sanción. Y aquí se dan esos 4 elementos, esos 5 elementos se dan en su plenitud, de conformidad con lo que ha declarado la Corte Constitucional, que ha analizado esta situación desde el pasado, y con el derecho internacional de los derechos humanos, y que ha concluido también que la sanción puede ser objeto de una flexibilización y que puede haber diversas formas de sanción. Y una de esas formas de sanción consiste en la realización de actividades de reparación, y a esto se le agregó un elemento que es el de restricción de libertad. Y por eso la fórmula que finalmente se plasmó fue una combinación de justicia restaurativa y de justicia retributiva. De justicia restaurativa en la medida en que una parte importante de la sanción consiste en realizar estas actividades de reparación. Hay que decir, actividades serias de reparación. Es un programa de reparación sometido a consideración de un juez, consultado con las víctimas y supervisado por el tribunal. Pero hay una parte también de justicia retributiva, justicia de castigo, que consiste en esa restricción especial de libertad, que estamos esperando que se defina en qué consiste, pero que no tiene por qué ser necesariamente cárcel. El derecho internacional de los derechos humanos no exige que necesariamente haya cárcel para sancionar esos delitos. Lo que sí exige es que haya un tratamiento serio, y creo que aquí hay un tratamiento serio en materia de justicia con todos los elementos, los 5 elementos que he mencionado, y una sanción consistente en la reparación, una combinación de la reparación y de una restricción de las condiciones de libertad. Francisco, ¿cuál es la relación entre la justicia o la Jurisdicción Especial para la Paz y la ley de amnistía que se aprobó recién, y la aplicación de amnistía e indulto? Y eso nos lleva también a decir, bueno, y es que todos los miembros de las FARC, todos los agentes del Estado implicados en delito, todos van a ir a la jurisdicción. ¿Cómo explicar eso a los televidentes? Bueno, pues es una pregunta bien interesante y debe decirse lo siguiente. Dentro del acuerdo que se firmó en noviembre entre el gobierno y las FARC, se incluyó un texto que era un proyecto de ley, por medio del cual se iba a establecer un indulto, una amnistía y unos procedimientos especiales. Hablo notablemente del caso de la fuerza pública, en donde hay un capítulo específico. Con ese acuerdo, con la firma del acuerdo, se procedió en diciembre a adelantar ese procedimiento a través del mecanismo del fast track, del proceso rápido, para sacar expedir esta ley, que era como el primer paso para empezar a materializar el acuerdo de paz. ¿Qué dice, o cuál es el eje central de estos temas? Uno podría decir básicamente lo siguiente. En primer término, en la ley de amnistía, indulto y procedimientos especiales se recoge lo acordado en parte, en los principios generales, en la Jurisdicción Especial de Paz. ¿En qué temas? Primer tema, no habrá indulto, amnistías a delitos de lesa humanidad, delitos de guerra y otros crímenes que involucre el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Primer tema central, porque esto básicamente cuando sale la ley se dice es que van a amnistiar a todo el mundo, van a indultar a todo el mundo. No será posible que aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad, de guerra o crímenes internacionales puedan ser amnistiados o indultados. A esas personas, estoy hablando de guerrilla, estoy hablando de fuerza pública, estoy hablando de civiles que participaron en la promoción de grupos al
al margen de la ley, todas estas personas que han cometido esos delitos no caben dentro de la ley de amnistía y por ende caben todas estas personas dentro de los procedimientos que Gustavo explicó ya largamente. Todas estas personas. Entonces, ¿para quiénes es la ley de amnistía? La ley de amnistía entonces y de indulto se da para varios escenarios. Primer escenario, personas miembros de las FARC. En este caso voy a hacer como un barrido para que la gente entienda, miembros de las FARC que hayan cometido el delito de rebelión, sedición, asonada, delitos que tienen que ver con temas o delitos políticos. Estos delitos además son delitos que por supuesto tienen un trámite y se explica cómo sería ese indulto para estas personas. No se hace con normas especiales, se hace con una ley que es una ley existente en Colombia. Ahora, vienen las otras personas que son las personas que cometieron esos delitos y que están en concurso con otros delitos, crímenes comunes que pueden estar condenados a estos crímenes. Esas personas entrarán al tribunal, a la sala de amnistía para que se verifique y la sala de situación jurídica para que se verifique cómo procede esa amnistía, pero es un procedimiento, digamos, diferente, no es el procedimiento automático, sino es un procedimiento que va a tener, digamos, unos pasos, unos procedimientos. No me voy a alargar sobre ese tema técnico. Este sería el segundo escenario, es decir, aquellos que cometieron un delito y ese delito además puede estar o bien porque está en concurso con un delito político o bien porque está en una lista que las FARC dicen que esas personas que están condenados por delitos comunes, que están además dentro de la ley de amnistía y que no son los de lesa humanidad ni los de guerra, pueden, digamos, tener una aplicación de esa ley, un beneficio de esa ley. Ese sería el siguiente paso. Y el otro paso, que son todo el capítulo que se le da a la fuerza pública, en donde a estas personas no se les puede amnistiar e indultar, porque uno no amnistía e indulta a una persona que hace parte de la institucionalidad porque no se levantó contra el Estado, sino a los guerrilleros o a las personas que han hecho subversión, digamos que participan en estos actos de subversión, que se levantaron contra el Estado y que están incursos en eso, pero se les permite un procedimiento que es suspender o cesar, digamos, la persecución penal del Estado cuando hayan cometido, vuelvo otra vez a la idea, no delitos de lesa humanidad, sino otros delitos, ¿no? Y pueden entonces también ser beneficiados con esta circunstancia. Y digo esto, Alejo, porque termino con esto, y es que se debe en un momento determinado pensar de que aquí no pueden haber, digamos, se tiene que cerrar el conflicto. Y el conflicto se cierra con todos los actores. No puede existir un beneficio para unos y digamos, una situación de normalidad para otros, porque hay que entender la anormalidad de este conflicto. Entonces hay que involucrar a todos los actores. Luego no es una jurisdicción para las FARC, ni es una jurisdicción contra los militares, ni es una jurisdicción contra las FARC, es una jurisdicción para las víctimas, con todos los victimarios y que se participe en ese escenario. Luego, para eso existe esa ley. Diego, en la justicia ordinaria hay una serie de procesos en curso por delitos en relación con el conflicto. Y, por supuesto, también ha habido condenas. ¿Qué va a pasar con todos esos procesos y la Jurisdicción Especial para la Paz? Sí, como han dicho muy bien Gustavo y Francisco, el marco de competencia de la jurisdicción son los hechos ocurridos en el marco y con ocasión del conflicto armado. Entonces, efectivamente, todos los hechos en este marco van a hacer que ser transferidos a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y hay unos plazos a partir del cual la Fiscalía General de la Nación, entiendo que son 3 meses a partir de la expedición de este acto legislativo, que la Fiscalía va a tener para preparar y transferir esta información respecto a las investigaciones que tiene. Entiendo que la Fiscalía se ha estado preparando para esto, no sabemos con qué líneas de investigación, pero entiendo que eso ya se está haciendo. Lo mismo tendrán que hacer las demás autoridades jurisdiccionales, es decir, de los jueces municipales hasta los jueces, las altas cortes. Ahora, hay que tener en cuenta que esto no significa que la justicia deje de actuar, ¿no? Es decir, no se puede interpretar esto como una imposibilidad que la Fiscalía deje de actuar o investigar, o los jueces dejen de actuar e investigar. Simplemente se transfiere
estos hechos a la jurisdicción, quien una vez sean recibidos, pues tendrá que seguir investigando. Lo digo porque lo que no puede ocurrir es que se deje de sancionar en este momento porque se va a enviar la información a la jurisdicción, que es un poco lo que puede o que pueden el temor de algunos jueces de seguir actuando. Y en ese sentido me parece que lo que va a ocurrir es que habrá que priorizar los hechos más graves y representativos, es decir, los hechos que efectivamente van para reconocimiento de lo ocurrido, ¿sí? Los hechos que puedan ir para investigación, que creo que, como bien lo ha dicho Francisco, hay que tener en cuenta que existirá una unidad judicial de investigación, ¿no?, que tendrá las mismas competencias que la Fiscalía General de la Nación para seguir investigando, ¿no? Y por el otro lado, existirán también la posibilidad de que las personas soliciten, los afectados directamente soliciten la revisión inclusive de sentencias de la Corte Suprema en el caso de aquellas personas que efectivamente sean consideradas combatientes. Los civiles quedarán bajo la jurisdicción de la Corte Suprema para efectos de revisión, ¿no? Sin embargo, ahí surge una inquietud, ¿no? Habrán muchos procesos, la mayoría, que son claramente asociados al conflicto, pero pueden haber otros en los cuales no es tan claro. Ahí, ¿quién decide qué proceso va o no va? ¿Hay alguna instancia prevista? No, en efecto, yo creo que un primer indicador es lo que efectivamente envíe la justicia. Sí, los jueces y fiscales, el Consejo Superior de la Judicatura, ese es un primer indicador. Pero sin duda se requiere ahora en el desarrollo de la ley estatutaria de la jurisdicción definir de manera más clara, ¿sí?, a qué se refieren cuando se mencionan hechos en el marco y con ocasión del conflicto armado. Y creo que ese será el próximo paso que habrá que dar en la ley estatutaria. Pero sin duda también quien va a calificar estos hechos son los mismos jueces del sistema. Ellos tienen de hecho son la autoridad judicial ahí que va a calificar pues este hecho es en el marco del conflicto, y también creo que va a depender del nivel de esclarecimiento de la verdad ocurrida. Si yo, por ejemplo, puedo presentar el caso de un alcalde que efectivamente ayudaba a la guerrilla, sí, pero ese alcalde nunca lo dijo, pues efectivamente es un hecho claramente del conflicto armado, ¿no? Gustavo, ¿cómo operará la Justicia Especial para la Paz en relación con los delitos cometidos por los agentes del Estado? Bueno, pues entrarán dentro de una de las tres categorías que hemos dicho, bien sea que la persona colabora con el tribunal desde el principio o que se resiste a hacerlo, pero después cambia de opinión y colabora desde la mitad para adelante, digamos, y quienes definitivamente deciden no colaborar y son sometidos a un escrutinio para determinar su responsabilidad. Los diversos sujetos, bien sea agentes del Estado, bien sea miembros de la guerrilla, bien sea particulares, tendrán un tratamiento semejante en esa materia. Pero quisiera aprovechar la oportunidad para explicar lo siguiente, Alejo, y es por qué esta justicia especial, por qué esta jurisdicción especial de paz. Porque lo que se quiere con el proceso es que haya justicia, y si no se creara un mecanismo especial como este, no se habría logrado, no se va a lograr justicia. El aparato judicial colombiano, que tiene, digamos, aspectos positivos, y hay que destacar los esfuerzos que muchos de sus funcionarios hacen para llevarlo adelante, ha demostrado que no está en capacidad de dar cuenta de los crímenes cometidos en el conflicto. La impunidad por violaciones de derechos humanos y por infracciones al derecho humanitario en Colombia es altísima, es superior al 99%, y por eso se creó una jurisdicción especial que además trabaja con categorías especiales, que son las categorías de una justicia de transición. Si no se hubiera concebido este sistema como un sistema especial, no habría ofrecido el proceso de paz una alternativa de justicia como la que se está esperando. Y esto es importante tenerlo en cuenta frente a quienes señalan que aquí lo que va a haber con este Tribunal Especial, Jurisdicción Especial para la Paz, y con el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, quienes sostienen que con eso lo que va a haber es impunidad, es todo lo contrario. Si uno analiza el proceso en su conjunto, justamente este capítulo es el capítulo 5 del Acuerdo de Paz, en donde están previstos estos mecanismos y la Jurisdicción Especial de Paz,
lo que ofrece es una vía segura, una vía seria de búsqueda de justicia dentro de las posibilidades de acción razonables que puede tener la sociedad colombiana para salir adelante en esa materia. Francisco, una pregunta de respuesta breve. Las decisiones que toma este tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz pueden ser objeto de análisis o revocatoria por instancias de la justicia ordinaria? No, no, y esto es un tema importante porque es un tribunal de cierre, digamos, es un tribunal de cierre que además tiene unas características especiales que no tiene las otras ramas, digamos, o de los otros cortes de la jurisdicción. Entonces yo creo que aquí ese es un tema de cierre. Habrá, y esto hay que mostrarlo, todos los principios del Estado de Derecho estarán dentro del tribunal. Por ejemplo, el debido proceso, las garantías de contradicción en el marco del proceso, el defensor que tendrán las personas que estarán inmersas, la posibilidad de apelar las decisiones. Incluso hay dos mecanismos, una suerte de acción de tutela que no es acción de tutela, es un recurso rápido si hay violación a los derechos fundamentales dentro del tribunal, y está también la acción de tutela con otro procedimiento especial. Luego, creo que es un mecanismo reforzado en garantías para las partes, y esto sí genera, digamos, mayor confianza. Al final se toma una decisión, y vuelvo y digo, no es una decisión pura y simple jurisdiccional, si se quiere, es una decisión, o digamos retributiva, es una decisión que va a tener una cantidad de componentes que tienen, Alejo, una cosa muy importante, y es que va a poner a hablar ese capítulo 5 del que estamos hablando, que no solamente jurisdicción especial para la paz, sino el mecanismo de búsqueda de desaparecidos, la reparación, las garantías de no repetición, pero también va a tener que ver con el capítulo 1, que es desarrollo rural integral, porque además puede ocurrir que en la reparación tenga que ver necesariamente con ese primer capítulo o con múltiples capítulos. El acuerdo de paz no se puede ver simple y llanamente como una partecita, y creo que ha habido la gran crítica que uno sí podría hacer a los críticos del acuerdo de paz, es que se tome una parte y se trate de decir que esta parte está mal. No, es que todo está ensamblado de tal forma que permita avanzar al unísono, digamos, este proceso. Entonces la respuesta es no va a ocurrir a una casación, a una decisión del tribunal, no se va a tumbar una decisión por otra cosa, por un asunto también muy simple, y es que tiene que armonizarse las jurisdicciones al interior del país. Bueno, vamos a una nueva pausa en La Paz en Foco y ya regresamos en unos momentos. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia. Patrimonio de todos los colombianos. Bueno, regresamos a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de la Paz y Unimedio de la Universidad Nacional. Diego, una pregunta que seguramente los televidentes se están haciendo es: ¿qué injerencia puede tener el fiscal general de la Nación, en este caso el doctor Néstor Humberto, pero cualquiera otro que esté a futuro, en la Justicia Especial para la Paz, y si su acción como fiscal tiene algo específico en relación con el funcionamiento de la justicia? No, en general no va a tener ninguna injerencia dentro del desarrollo de la jurisdicción. Y lo digo un poco también por algunas razones. Mire, la tasa de imputación en Colombia, la tasa general de imputación en Colombia es del 13% del total de los hechos. Es decir, por cada 100 casos que se presentan ante la Fiscalía General de la Nación, solo 13 se imputan, ¿no? ¿Qué significa? Que tenemos
una impunidad de más del 87% en la Fiscalía. Yo creo que la Fiscalía juega un papel muy importante, existen funcionarios de la Fiscalía que juegan un papel muy importante. No es un tema con el doctor Néstor Humberto, la jurisdicción fue concebida antes de que llegara el doctor Néstor Humberto, pero creo que debe haber una gran reflexión sobre el actual aparato judicial. Yo creo que es la primera reflexión que deja la jurisdicción. Sin embargo, efectivamente, durante este periodo, el fiscal ha tenido la posibilidad de intervenir en los debates en el Congreso. Creo que ha hecho propuestas de modificaciones al acto legislativo. Entiendo que gran parte de sus propuestas han sido aceptadas durante el trámite legislativo en muchas condiciones o circunstancias, y en este momento tendrá que tener la responsabilidad de entregar las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía. Efectivamente, lo que vamos a ver es un paquete muy grande de imputaciones para integrantes de la guerrilla, y esperamos también ver un paquete también muy grande de imputaciones y acusaciones para agentes del Estado y terceros civiles financiadores, un poco en la idea de que esta jurisdicción, como bien lo han dicho los dos colegas, no es una jurisdicción para el FARC o una jurisdicción contra alguien, es una jurisdicción contra todos los que han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Me parece que este es también el reto que tendrá este actual fiscal, es poder, si se quiere, equilibrar esa carencia de justicia que hoy ha demostrado tener el sistema ordinario colombiano, ¿no? Es decir, que en teoría, así como seguramente están preparando la Fiscalía el paquete de procesos que van a enviar a la jurisdicción, también debería estar dentro de ese paquete procesos contra agentes del Estado o miembros de la fuerza pública. Claro, en esencia es eso, y lo que no puede ocurrir es que se pasen 3.000 acusaciones contra agentes del Estado y 50.000 contra integrantes de la guerrilla. Yo creo que en esto veremos qué tan ecuánime, equilibrada fue la Fiscalía General de la Nación en sus investigaciones. Yo creo que hay un reto respecto a lo que vamos a conocer y que realmente es lo que se va a entregar a la Jurisdicción Especial para la Paz. Gustavo, podríamos decir que las víctimas pueden tener tranquilidad y confiar en que la Jurisdicción Especial para la Paz va a dar respuesta a sus principales aspiraciones como víctimas. Sí, pero hay que pelearlo. Este es un reto, esto es una contienda civilizada, en donde se ha tratado, a través de las normas que regulan el sistema, de regular adecuadamente los derechos de los procesados y de regular igualmente los derechos de las víctimas, y muchas veces puede haber desequilibrios en esta materia. Los representantes de víctimas sentimos que la regulación existente al respecto todavía carece de mayor espacio para las víctimas, aunque por supuesto son reconocidas como elemento central del procedimiento, pero es necesario que haya un reconocimiento más claro en cuanto a su capacidad para interponer recursos, para actuar, para controvertir decisiones, etc. Es decir, hay un espacio en donde se les reconoce, o digamos, hay un ambiente general dentro del cual se les reconocen sus derechos, pero hay aspectos de detalle donde se podría mejorar el asunto, y es de esperar que la reglamentación, que la jurisdicción, que el tribunal haga al respecto a través de la regulación de sus propias formas de funcionar, tengan en consideración estos derechos. Es decir, las víctimas, Gustavo, pueden o son parte, digamos, en cada uno de estos procesos. Las víctimas son parte y hay un reconocimiento genérico de su... Digamos, las víctimas están reconocidas, no necesariamente como parte, están reconocidas su actuación, el derecho a intervenir en el proceso, pero la palabra parte no está establecida claramente como se ha conocido el concepto de parte civil. Bueno, hay sistemas judiciales en los cuales las víctimas no tienen carácter de parte, pero son intervinientes y por otras vías se les reconocen sus derechos. Estos son detalles de carácter procesal que es necesario precisar y, repito, hay que pelearlo, hay que trabajarlo y hay que lograr de parte de los jueces y de parte de los magistrados un reconocimiento adecuado en esta materia. Hay un espacio para que así se desarrolle, pero hacen falta detalles que efectivamente lo aseguren. Francisco, hay un campo donde mucha gente se puede estar preguntando
y no parece estar clara, por lo menos para mi persona, ¿cómo es la relación de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad con la Justicia Especial para la Paz? Bueno, el elemento aquí, primero decir que hace estos dos organismos hacen parte del sistema integral. Eso tiene que ver como un todo, en donde la Comisión de Esclarecimiento pues tendrá un papel no judicial, pero un papel muy importante en la construcción de lo que ha ocurrido en el marco de este conflicto armado. Es decir, hay una relación en el campo de la verdad como uno de los elementos centrales dentro de este sistema. La justicia, la jurisdicción especial, esto es una discusión muy interesante que se tuvo durante el proceso, se determinó que efectivamente las investigaciones o las informaciones que surgieran en la comisión de esclarecimiento se determinaba si se podían o no se podían utilizar en los procesos en el marco de la jurisdicción. Y eso creo que es un asunto que en principio se dijo que no, digamos que hay dos mundos completamente aparte, pero yo creo que en el marco, y aquí acojo lo que plantea Gustavo, hay un tema muy interesante. Uno no puede definir de una vez por todas y cerrar en el marco de un reglamento o en el marco la idea jurídica que pueda existir por parte también del mismo tribunal para poder utilizar ciertos elementos que podrían surgir. Esa es una discusión que está en la mesa y porque lo más importante en este asunto es tratar de que las víctimas se beneficien. Entonces, eso será parte de, hoy está cerrado, hoy hay un mecanismo que plantea una discusión de que no va a alimentar esas investigaciones, pero aún falta la reglamentación, aún falta el funcionamiento del tribunal. Creo que estamos hablando de unas reglas generales, pero seguramente habrán espacios de discusión muy serios en casos concretos del país, donde efectivamente operan no solamente la información que está en la comisión de esclarecimiento, sino hechos notorios dentro de las discusiones del conflicto armado o investigaciones que se plantearon, o fuentes externas como por ejemplo los informes de la Comisión Histórica, etcétera, 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 que yo creo que son elementos centrales que va a utilizar el tribunal para poder concebir y utilizar, digamos, concebirlos para entender los contextos en que se produjeron esos hechos. Por una razón muy simple, y es que esa verdad judicial tiene que ser una verdad judicial, digamos, que tenga que ver y tenga que utilizar elementos de verdad histórica y al mismo tiempo todo el trabajo estatal que se ha venido haciendo en los últimos años de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, para poder tener mejores elementos de juicio y legitimar de una forma muy importante también esas decisiones ante la opinión pública. Diego, ¿qué podría esperar como colombiano de qué efectos va a tener el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz en el corto, mediano y largo plazo? Sí, me parece que en el largo plazo hay que esperar que esto ayude a recomponer el sistema judicial. Me parece que esta es una gran apuesta de todos estos sistemas de justicia tradicional. Es decir, al final, si el sistema judicial colombiano no aplica justicia en todas sus dimensiones, creo que vamos a seguir con un sistema transitorio. Es como el escenario. Me parece que aquí hay un gran llamado, en efecto, a que necesitamos aplicar justicia. No importa quién se juzgue o a quién se investigue. Ese es el primer mensaje. Yo creo que el segundo efecto tiene que ver con las enormes implicaciones de tener un sistema que privilegia la verdad como un mecanismo de acceso a la justicia también. O sea, un elemento fundamental para el acceso a la justicia es conocer por parte de las víctimas lo ocurrido. Y yo creo que no solo en este sistema, sino en el sistema de justicia ordinario, tendremos que prepararnos para escuchar verdades. De lo contrario, el sistema será un fracaso. Y prepararnos para escuchar verdades es escuchar verdades de historias que tradicionalmente se contaron y que no, en efecto no estaban en vía de lo que realmente estaba ocurriendo, ¿sí? Y en una tercera medida me parece que a corto plazo lo que sí vamos a tener es efectivamente que
pensar en modo de reconciliación. Yo creo que o sea, es paradójico, pero este sistema es un sistema, como bien se ha dicho, de cierre, que espera contribuir a esclarecer lo ocurrido, pero también es un sistema que busca la reconciliación entre todos los colombianos. Y creo que un mensaje muy fuerte del sistema es el componente restaurativo, que es el componente que envía directas en cuenta relacionado con esta idea de la reconciliación. Y es en efecto, tenemos que prepararnos efectivamente a ver gente sancionada restaurativamente, ayudando a reconstruir el país, trabajando con las comunidades que afectaron durante el conflicto. Y yo creo que ese va a ser un mensaje muy, muy fuerte, no del futuro, sino creo que ya del próximo año debemos prepararnos efectivamente para observar ese modelo, si se quiere, sanción restaurativa, que converjo que deberá ser muy bien observado por las víctimas, por las organizaciones de víctimas, que entre otras cosas van a poder intervenir en esa etapa especialmente. Entonces yo creo que prepararnos para el restaurativo en clave de reconciliación nacional es un fuerte mensaje que va a tener la jurisdicción en esta etapa, ¿no? Gustavo, si pensamos en el corto plazo de la dinámica política colombiana, tenemos elecciones el próximo año de Congreso, de presidente. ¿Qué podrá incidir eso? ¿Qué tanta influencia va a tener sobre todo este sistema de jurisdicción especial para la paz? Bueno, este año previo a las elecciones será un año de organización del tribunal. Creo que habrá el nombramiento de los magistrados, de los integrantes, y luego sus primeras sesiones orientadas a tener el reglamento. Calculo que a comienzos del año entrante estará comenzando a funcionar. Y para entonces es muy importante que la ciudadanía, la población en general, vaya conociendo cada vez más las potencialidades de acción de este tribunal, de este mecanismo adicional al existente en la justicia colombiana, para garantizar que efectivamente haya justicia en relación con delitos respecto a los cuales no ha habido justicia durante estos 50 años en la mayoría de los casos. El evento de las elecciones el año entrante constituye un hito, un momento importante en el cual se espera que la población pueda calibrar, valorar la importancia de este nuevo mecanismo y apoyarlo e ir hacia adelante. Habrá muchas voces, o muchas no, habrá algunas voces que, como han sido críticas del proceso de paz, tratarán de denigrar del mismo, y es muy importante que la sociedad, a través de las diversas organizaciones, el Estado, el gobierno, pueda mostrar las ventajas y los beneficios que este mecanismo puede brindar a la sociedad colombiana en su conjunto, de tal forma que haya también un respaldo en las elecciones a estos que son instrumentos a través de los cuales el acuerdo de paz pretende contribuir a desarrollar una sociedad que salde cuentas con el pasado y siente las bases para la construcción de un futuro más seguro y de mayor convivencia y de prosperidad. Francisco, ¿habría algo que podríamos decir falta o faltaría para fortalecer más esta justicia especial para la paz, sabiendo que estamos un poco especulando, porque esto todavía apenas empieza a andar? No, yo recojo lo que planteaba hace un momento Gustavo, y creo que es necesario que el gobierno, las FARC, de todas las organizaciones, etcétera, sí le expliquen a la ciudadanía. Nosotros lo está haciendo desde la academia. Esto es un escenario, por ejemplo, frente a esto que estamos planteando, pero es necesario que haya una labor de pedagogía con la gente. Es decir, la labor de pedagogía no puede terminar el 2 de octubre o antes de la idea del plebiscito. O sea, es necesario que la gente entienda, que haga parte de este escenario. Y digo una cosa que además es necesario plantearla hoy. Criticar, digamos, la Jurisdicción Especial para la Paz o el proceso de paz hoy es criticar la Constitución política colombiana. Eso ha sido integrado, unos elementos unos parámetros de interpretación del acuerdo en temas de derechos fundamentales, en temas de derecho humanitario. La JEP
hace parte de la Constitución colombiana como una jurisdicción especial incorporada con un acto legislativo. Es decir, esto hace parte de lo que incluso estamos enseñando en las universidades porque ya es una manera de comprender en el marco de nuestra excepcionalidad esto que está ocurriendo. Es decir, cada vez que hay una crítica a esto, pues hay una crítica ya a la institucionalidad en el marco de una salida negociada que se le dio al país. ¿Qué es lo que se requiere adicionalmente? Uno, yo creo que esa pedagogía. Dos, que rápidamente se vaya coordinando digamos, la creación, si se quiere, o no la creación, la composición de la Comisión de Esclarecimiento y del Tribunal y de toda la Jurisdicción Especial de Paz. Rápidamente proceder a hacer el reglamento. Más o menos los tiempos son estos, es decir, yo diría que final de año podríamos estar ya en un proceso de entrar en funcionamiento de esto. Y tres, explicarle al país que esta jurisdicción no es para las FARC, sino es para todos los actores del conflicto que han cometido delitos de lesa humanidad, que aquí no hay victimarios buenos y victimarios malos. Aquí finalmente los únicos, digamos, afectados de todo este proceso fueron las víctimas. Entonces creo que ese es un escenario que hay que valorar. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Les agradecemos mucho a los televidentes, la compañía, por supuesto a Diego, a Francisco, a Gustavo. Muchísimas gracias por acompañarnos, por contribuir a que entendamos todos mejor este campo. Los esperamos en la próxima emisión de La Paz en Foco y les deseamos que tengan unas buenas semanas.